Hace más de 70 años, en un pueblo cuyo nombre es anónimo, muy cerca de donde ahora estás escuchándome, vivió una mujer que lo tenía todo para ser feliz, trabajo que amaba, gente que la quería, un futuro prometedor. Pero no contaba con que entre las personas que veían su alegría, había alguien que no podía soportarla. Alguien que decidió que si no podía tener lo que ella tenía, nadie lo tendría. Esta es la historia de María la Molinera, de cómo la envidia de una vecina se convirtió en brujería, de cómo luchó para recuperar lo que le pertenecía y de cómo el mal nunca se queda donde se lanza. Bienvenidos a Rastros de lo Oculto. María tenía 28 años cuando llegó al pueblo. Había quedado huérfana muy joven y había recorrido caminos largos hasta establecerse ahí, en una casita pequeña de adobe, con techo de teja, a la orilla del arroyo. No tenía riquezas, pero tenía dos dones muy valiosos: manos que sabían dar sabor a todo y una alegría que se contagiaba a quien la mirara. Alquiló un rincón en el mercado principal y empezó a vender panes dulces, tamales de elote, atoles de fruta que preparaba desde antes de que saliera el sol. Dicen que el olor de su cocina se sentía hasta la plaza y que la gente se formaba en fila antes de que abriera su puesto. No importaba si era frío o llovía, todos querían probar lo que hacía ella. Y no era por trucos. María se levantaba a las 3 de la mañana, seleccionaba cada grano de maíz, cada hoja, y decía que al cocinar ponía en cada cosa un poco de su gratitud. Con el tiempo pudo arreglar su casita, comprarse un burrito para cargar sus cosas y ayudaba a los niños más pobres del pueblo, dándoles pan caliente cuando pasaban por su puesto. Y llegó el amor. Se enamoró de Lucas, un joven albañil que trabajaba en la iglesia. Dicen que cuando se veían, se les iluminaban los ojos como a dos niños. Fijaron la boda para el día de la Virgen de Guadalupe y María cosía ella misma su vestido de novia. Pero donde hay luz, siempre hay quien quiera apagarla. Al otro lado del mercado, tenía su puesto Felipa. Era una mujer mayor, soltera, que llevaba años vendiendo comida también, pero sus guisos siempre habían sido insípidos y su trato con la gente era áspero. Cuando María llegó, los clientes de Felipa empezaron a irse uno a uno. Al principio decía que era cosa de suerte, luego que la gente no sabía apreciar lo bueno, hasta que terminó convenciéndose de una mentira, que María no triunfaba por su esfuerzo, sino por algo sucio, algo que ella había robado. Esa muchacha no tiene nada suyo, decía en voz baja a las vecinas, mientras miraba con ojos entrecerrados el puesto lleno de gente de María. Se ha aliado con lo malo para quitarme lo que es mío. Ya verán cómo se le acaba esa suerte. La envidia le creció dentro como una hierba venenosa. No dormía pensando en el vestido de novia, en la casita arreglada, en la sonrisa que ella nunca había podido tener. Y un día tomó una decisión terrible. Iría a buscar a quien pudiera quitarle todo eso a María, a cualquier precio. Al otro lado del cerro vivía una mujer conocida como la tía Pascuala. No era curandera de las que sanan el cuerpo o limpian el alma. Se decía que vendía favores oscuros, que sabía cómo hacer daño a quien te molestara. Muchos le temían y nadie iba a su casa a menos que estuviera muy desesperado o muy lleno de rencor. Felipa caminó 2 horas hasta llegar ahí. Cuando entró, la habitación estaba llena de humo y sobre la mesa había figuras de barro, velas negras y frascos con hierbas que nadie reconocía. «Sé lo que vienes a buscar», dijo Pascuala, sin levantar la vista. «Y debes saber una cosa. Lo que des de vuelta regresa. Si das veneno, veneno recibirás.
¿Aún así quieres hacerlo? Sí, respondió Felipa sin dudar ni un segundo. Quiero que pierda todo lo que tiene, que nadie la quiera, que su trabajo se pudra, que se quede sola como yo. Quiero que su brillo se apague para siempre. La mujer le pidió pago, todas las monedas que había ahorrado en años. Luego le dio un paño de tela negra y le dijo qué debía poner dentro. Un trozo de ropa que María hubiera usado con su sudor. 3 espinas de cardo silvestre que crece donde nadie cuida. Ceniza quemada de ropa que había pertenecido a un difunto sin familia. 3 monedas oxidadas que hubieran estado enterradas junto a un camino viejo. Esta noche, cuando la luna esté escondida, le ordenó, vas a la puerta de su casa. Cavarás un agujero justo debajo del umbral. Enterrarás esto y dirás 3 veces. Lo que brilla se apaga. Lo que crece se seca. Lo que es tuyo vuelve a mí. Y no mires atrás mientras vuelves a tu casa, ni siquiera si te llaman. Felipa hizo todo tal cual se lo dijeron. Se acercó a la casita de María en la oscuridad, cavó la tierra húmeda, enterró el paño y repitió las palabras con voz temblorosa pero llena de odio. Y cuando volvió a su puesto al día siguiente, sonrió por primera vez en meses. Pensó que ya había ganado. Al principio, María no supo explicar qué pasaba. Fue algo sutil, casi imperceptible. Una mañana, al probar la masa de los tamales, sintió un sabor amargo en la boca. Había puesto los mismos ingredientes que siempre, los había preparado con el mismo cuidado. Pero al probarlos, los clientes hacían muecas. Nadie terminaba su comida. Al día siguiente, el pan salió duro como piedra, quemado por dentro, aunque el horno estaba a la temperatura correcta. Los clientes empezaron a dejar de ir. Decían que al acercarse a su puesto sentían un frío que les calaba los huesos, aunque hiciera sol. Otros contaban que al mirarla a los ojos, veían pasar una sombra detrás de ella, como si alguien más estuviera parado a su lado. Luego vino el dolor. Sentía que le clavaban agujas en los huesos, que le pesaba el cuerpo como si cargara piedras todo el día. Se le olvidaban las cosas que sabía de memoria, cómo amasar, qué decirle a Lucas, incluso dónde guardaba sus cosas. Se quedó sin ganas de salir, sin ganas de reír. La alegría que todos conocían se le escapaba entre los dedos. Lo que más le dolió fue Lucas. Empezaron a pelear por tonterías. Él decía que ella había cambiado, que estaba fría, que ya no le brillaban los ojos. Una tarde llegó a su casa, le devolvió el pañuelo que ella le había regalado y le dijo con voz triste: no sé qué te pasa, María, pero siento que estoy abrazando a alguien que ya no está. No puedo seguir así. Se fue, y María se quedó sola, llorando sin saber por qué le pasaba todo eso. Poco después, dejó el puesto. Ya no tenía clientes ni fuerzas para trabajar. Se pasaba los días sentada junto a la ventana, mirando el arroyo, mientras se le consumían las pocas monedas que había guardado. Los vecinos la veían pasar encorvada, como si hubiera envejecido 20 años en solo 2 meses. Muchos decían que tenía mala suerte. Otros murmuraban que ella misma había hecho algo malo y que ahora pagaba el precio. Hasta que un día, doña Petra, una anciana que vivía en la parte alta del pueblo que conocía todas las tradiciones, se le acercó mientras María intentaba barrer su puerta y le dijo suavemente: hija, esto no es enfermedad, ni mala suerte. Alguien te ha puesto algo aquí. Alguien quiere borrarte. Mira bien debajo de tu puerta. Entre las dos tomaron una pala y empezaron a cavar justo donde le había indicado la anciana. A pocos centímetros de profundidad, la madera chocó con algo suave, el paño negro, manchado de humedad y tierra. Cuando lo abrieron, las espinas estaban todavía afiladas, como si acabaran de ponerlas. María se quedó temblando.
Doña Petra le acarició la espalda y le dijo: «No temas. El mal que te han hecho es fuerte, pero nace de la envidia, y eso es débil frente a la verdad. Vamos a quitarlo de aquí». Esa misma tarde llevaron el paño al borde del arroyo, le echaron sal gruesa, hierbas benditas y aguardiente, y le prendieron fuego. Mientras se quemaba, Doña Petra habló en voz alta, no con odio, sino con justicia. Lo que se dio sin amor, se va sin dejar rastro. Lo que se envió para dañar, vuelve a quien lo mandó. No pedimos mal, solo que cada uno cargue con lo suyo. Las cenizas las echaron al agua para que se las llevara la corriente. Luego limpiaron toda la casa con agua bendita y ramos de ruda, y María pasó 3 días en oración, sin dejar que nadie entrara, y el hechizo se rompió. A los pocos días se levantó con fuerzas renovadas. El dolor de los huesos había desaparecido. Al probar la masa, volvió a tener el sabor de siempre, pero el daño no se quedó ahí. Como le había advertido Pascuala a Felipa, lo que se lanza, regresa. Algunos días después, Felipa comenzó a sentirse mal. Le dolían las mismas articulaciones que habían dolido a María. Sus guisos se pudrían antes de venderlos. Sus pocos clientes se fueron diciendo que sentían miedo cerca de ella. Cayó en cama, y mientras su fiebre subía, empezó a hablar sola, confesando lo que había hecho, llorando y pidiendo perdón. María supo todo esto, y cuando le preguntaron si quería ir a verla, negó con la cabeza. «No le deseo mal, solo quiero que me deje en paz». Felipa murió sola, en su casita, 1 mes después. Nunca recuperó la salud, ni la tranquilidad. María volvió a abrir su puesto. Volvieron los clientes y volvió a cocinar con el mismo amor de siempre. Pero nunca volvió a ser la misma persona. Aprendió que no todo el que sonríe a tu lado te desea lo mejor. Aprendió que la envidia es una carga pesada, pero que quien la lleva termina aplastado por ella. Dicen que vivió muchos años más y que hasta el final dejaba cada noche un vaso de agua limpia junto a su puerta. Cuando le preguntaban por qué, decía: «Para que todo lo malo que ande suelto se quede ahí y no entre a molestar a nadie. El agua lo limpia todo, hasta el rencor». Esta historia se cuenta todavía en los pueblos cercanos. No es solo un cuento de brujería, es un recordatorio. El odio que le hacemos a otro tarde o temprano se vuelve contra nosotros. Y no hay hechizo más fuerte que el respeto por la vida ajena y la alegría por lo que uno mismo logra construir. Hay muchas historias más como esta, que se guardan en los rincones de nuestros pueblos, que se susurran junto al fuego y que pocos se atreven a contar. Si quieres conocerlas, no te pierdas el próximo video, porque lo oculto siempre deja su rastro, y nosotros estamos aquí para seguirlo. Gracias por acompañarnos en Rastros de lo Oculto. Hasta la próxima.